En relación con el conflicto, con la guerra en Ucrania, lo lamentable es que hemos llegado realmente a una guerra mundial. Una guerra mundial. Es lo que se está dando en Ucrania. No es una guerra nuclear, es una guerra mundial. Eh, eh, Pudiera derivar en eso y eso sería catastrófico, pero es una guerra mundial la que se está llevando en Ucrania. En eso se ha transformado esta guerra, porque está Putin, está Rusia y China, que no tiene un rol directo, pero que no es distante de Putin y no les convendría un aplatamiento de Putin. Entonces, se siente en la obligación de, aunque fuere de manera discreta, darle su espaldarazo a Putin. Y entonces Putin, por otra parte, con Europa, Estados Unidos, lo que se llama Occidente, apoyando a Ucrania. Lo que le decía el canciller ruso esta semana de que veía la posibilidad de que esto derivara en una guerra nuclear, en verdad lo que él está expresando es que el conflicto va para largo. El conflicto va para largo porque las cosas no salieron como se esperaban. Es verdad que Putin podrá controlar una parte de regiones habitadas en gran medida por una población prorrusa que ya estaban en levantamiento, etcétera. Podrá ampliar un poco eso más, pero eso no era el objetivo, evidentemente, de todo este despliegue. Es decir, para tan poca cosa no se iba a hacer todo este despliegue que él ha hecho y el alto costo que esto tiene, no solo en términos económicos, sino como tragedia humana, esta guerra. Es decir, yo no creo que esto se haya hecho para ir a controlar lo que más o menos se tenía controlado o lo que más o menos se podía de todas maneras manejar por parte de Rusia. Entonces, bueno, probablemente estamos hablando de que no se previó la resistencia ucraniana, pero no solo la resistencia ucraniana. Yo creo que el primer factor sobre los cálculos de Putin que falló fue como Occidente es una cosa tan dispersa. Es una cosa tan dispersa que difícilmente se unifique en torno a un conflicto, pues Putin no esperaba esta unificación en su contra, no la esperaba. Tal vez podía esperar reacciones de Estados Unidos, de Europa, una parte de Europa, pero la reacción que ha tenido de la unificación de todo lo que se designa como Occidente en este nivel de sanciones que se ha lanzado contra Rusia, él no se lo esperaba. Y tal vez también sobreestimó las capacidades del ejército ruso. Entonces ahora el ejército ruso está metido en un conflicto en un nivel en el que ya usted no puede dar para atrás, porque ni Ucrania puede dar para atrás, ni Putin puede dar para atrás sin una salida. Es decir, Ucrania, después de haber puesto esta gran cantidad de muertos y todo el sacrificio que ha puesto en este conflicto, no puede dar un paso atrás. Putin no puede dar un paso atrás sin
exhibir algunos logros. Entonces ahí está todo el estancamiento que produce esto. Y cuando estamos hablando de una guerra mundial, estamos hablando de la propia lectura que tiene Putin, porque para Putin la Guerra Fría no era otra cosa que una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Él veía la Guerra Fría como en su lectura histórica, la Guerra Fría es una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y el fin de la Guerra Fría para Putin, en su lectura, en lo que él ha escrito, en lo que él ha planteado, él lo veía entonces como una pausa en esa Segunda Guerra Mundial que se prolongó con la Guerra Fría. Y entonces esto es una continuación de esa Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de su lectura. Por eso él ha insistido en darle unos matices similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Hay pequeñas expresiones, digamos, neonazi en Ucrania, como la hay en todas partes del mundo. Es decir, gente que tiene ideas extremas. Esas expresiones son muy minoritarias, es decir, no son determinantes, pero a Putin le ha convenido exagerarlas, plantear que está enfrentando el nazismo. ¿Por qué? Porque eso entonces conecta con lo que ocurrió históricamente con Rusia, que enfrentó el nazismo y contribuyó a vencer el nazismo. Entonces Rusia está de nuevo en esos grupitos neonazis, que él lo pone como un sentimiento que pudiera ser determinante en Ucrania, que lo exagera hasta el extremo de convertirlo y de presentarlo como un grave peligro. En eso él no está buscando otra cosa que conectar con este sentimiento que viene desde la Segunda Guerra Mundial por el tema de Hitler y de lo que representó el combate a Hitler para la Unión Soviética. Él está un poco también entrampado, porque ¿quién es Vladimir? ¿Quién es Vladimir Putin? Putin es la representación de la oligarquía que emerge pues en el gobierno de Yeltsin. Esa oligarquía en la que Rusia puso en manos todo lo que correspondía al Estado. Cuando todo el patrimonio público se puso en manos privadas, surge una oligarquía. Esa oligarquía, pues, veía en Yeltsin, pues, su apoyo. Este hombre entra en un proceso de enfermedad, lo llevan a una reelección enfermo, pero mientras tanto lo que están es, por descarte, buscando a la figura que entienda que le puede dar seguridades a ellos. Y después de deambular, descartar, ellos llegan a Vladimir Putin y lo escogen como esa figura que le va a dar esas seguridades y que le va a permitir ampliar sus riquezas. Y él contribuye con eso. Pero ocurre que después él mismo se ve en la necesidad de demostrarle a esa oligarquía quién manda. Es decir, tú me colocaste, pero yo te tengo que hacer saber que quien tiene las riendas soy yo y que yo no dependo de ti, sino que tú dependes de mí. Y algunos de los oligarcas que él hizo muy poderosos los destruyó, algunos aparecieron muertos. Hubo varias cosas para demostrar quién era que mandaba. No obstante, entonces muchos decían, bueno, el problema de este hombre es no meterse con él. Y mientras no nos metamos con él, él va a dejar que nosotros sigamos creciendo y seguirá siendo nuestra garantía.
Es no cuestionarlo, no criticarlo, siempre apoyarlo y ahí no tenemos problema. Y bueno, eso creía que no tenía problema. Resulta que ahora el que han colocado para que sea su garantía con todas las sanciones económicas, con la situación que ha creado en el mundo, termina atentando contra los intereses de la oligarquía que lo ha sustentado. Eso habrá de tener repercusiones políticas. Digo, a largo plazo tendrá que tener repercusiones políticas. Mientras tanto, entonces, el conflicto se mantiene, se prolonga. Ucrania está recibiendo grandes apoyos, eso no hay que ocultarlo, está recibiendo grandes apoyos de la comunidad internacional. Estamos hablando de que Estados Unidos ha debido ya aportarle a Ucrania en esta guerra más de 1.700 millones de dólares. La Unión Europea ha debido aportarle más de 1.000 millones de dólares. Entonces, y continuará recibiendo todo este apoyo. Mientras continúe recibiendo todo este apoyo, eso es un conflicto estancado. Porque Putin no tiene la posibilidad de enfrentar todo este cierre económico que tiene Rusia y enfrentar prácticamente al mundo en esa guerra en Ucrania. Entonces, esto se prolonga, nadie sabe hasta cuándo, porque no hay una salida a la vista.